El cine de terror no es solo un género, es un espejo oscuro que se transforma con el tiempo, reflejando las sombras de cada época. Desde aquellos primeros susurros en la Mansión del Diablo de 1896 hasta las sombras expresionistas de Nosferatu y El Gabinete del Dr. Caligari, el terror ha evolucionado como un ser vivo, adaptándose a las heridas sociales, los avances tecnológicos y las inquietudes culturales de cada generación. En los años 30 y 40, Hollywood nos regaló monstruos icónicos: Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, figuras que mezclaban lo sobrenatural con dramas humanos y que hicieron del miedo algo popular, casi familiar. Pero hoy, el terror ya no está en el golpe de efecto ni en el monstruo que acecha en la oscuridad. Se ha vuelto algo más profundo, más visceral. Películas como The Substance o The Witch nos llevan al horror del cuerpo, al abismo psicológico donde el miedo se siente en cada fibra. Y ahí, en ese espacio de terror íntimo, emerge Ari Aster. All right, thank you. Antes de convertirse en ese director que conocemos, Aster ya mostraba destellos de su potencial en cortometrajes como Munchausen y Bow. Pero fue The Strange Thing About the Johnsons, la obra que sacudió las fibras del público, una historia perturbadora que rompió tabúes y lo colocó en el radar del cine. Thanks for everything, Bob. Do we all say cheese? You can say cheese, you can say taco, you can say whatever you'd like, but if you could just give me the teeniest, weeniest... Su cine es un viaje al centro del miedo que heredamos, ese que no solo viene de afuera, sino que nace en la familia, en el dolor no dicho, en los secretos que nos consumen. No busca sobresaltos fáciles, construye un horror lento que se instala en el cuerpo y en la mente, donde lo inquietante es la atmósfera, la emoción contenida. En Hereditary, el monstruo no es una criatura, es el duelo mal procesado, el peso de una herencia maldita que atraviesa generaciones. El verdadero terror está en la mirada vacía, en el silencio que grita, en la familia que se desmorona poco a poco, hundida en un pozo de desesperación. Una pesadilla familiar donde el horror nace de lo cotidiano. No son los demonios ni las maldiciones lo que paralizan, sino el peso insoportable de los secretos, la culpa y el duelo no resuelto. Es un estudio del dolor que no se va, que se multiplica, que consume desde dentro. Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? Con Midsommar, Ari desafía las reglas del miedo. El horror se viste de sol, de luz implacable, en un festival pagano que oculta un viaje ritual hacia la liberación del dolor. Es una exploración del trauma a plena vista, donde lo folclórico es solo la máscara que cubre heridas universales. To our May Queen. Välkommen! Skål! Skål! Aster desafía las convenciones del terror y nos lleva a un lugar inesperado: la luz del día. En un festival pagano bañado por el sol, la película expone el horror en su forma más brillante y hermosa. Aquí el trauma es colectivo y ritualizado, y la luz no es sinónimo de seguridad, sino de exposición brutal. La historia de Dani, atravesada por la pérdida y la desconexión emocional, se convierte en una odisea hacia la aceptación y la catarsis. Envuelta en simbolismos que combinan el folclore con emociones universales. Es un recordatorio de que el miedo no se disfraza solo en la oscuridad,
sino también en la claridad que nos obliga a ver. Oh my god, dude, what the fuck? What is that? Is that a fucking pube? Ew. It's just a hair. Yeah, a pubic hair. Dude, calm down. Why are you embarrassed? You're not the one giving out hair pies. Ambas historias giran alrededor de la pérdida devastadora, la muerte de una abuela, el suicidio de una familia. El dolor no es fondo ni contexto, es motor, es la fuerza que empuja a los personajes hacia el abismo. Para Aster, el trauma se convierte en ceremonia, en ritual que nos obliga a mirar lo que más tememos. Pero el terror no es la única veta del director. Con Beau is Afraid, Ari se adentra en la comedia negra, en el absurdo y lo surreal. Ya no hay monstruos clásicos, sino una mente paranoica atrapada en una pesadilla kafkiana donde las reglas son violentas y caóticas. Es un viaje por la ansiedad existencial, un grito incómodo que, aunque se ríe, no deja de ser un reflejo del miedo más profundo. Aunque el tono cambia, la obsesión por el trauma y la relación materna permanece intacta. Dad! Run! La película es una montaña rusa de absurdos y miedos que parecen desbordar la realidad misma, acercándose a la angustia existencial con un humor incómodo y perturbador. Es un relato sobre la ansiedad, la vulnerabilidad y la búsqueda desesperada de control en un mundo caótico. Y finalmente, Eddington. Aquí, Aster rompe su propio molde y explora la sátira política en medio de la pandemia. No hay monstruos sobrenaturales, sino un miedo institucional que divide a un pueblo atrapado en la crisis sanitaria y la polarización social. La película es incómoda, ambiciosa, a veces errática, pero profundamente coherente con la obsesión de Aster por la fragilidad humana frente al trauma. El horror se vuelve colectivo, político, un reflejo de nuestro propio mundo fracturado. Ari Aster es un director que no se conforma con contar historias de miedo tradicionales. Su cine es un viaje a las emociones más crudas, una exploración minuciosa del dolor, la ansiedad y la fragilidad humana. Cada una de sus películas es un espejo que refleja una etapa distinta del duelo y una faceta distinta del ser humano enfrentado al trauma. Una tetralogía emocional y temática donde Ari Aster explora con valentía las múltiples caras del miedo y el trauma. No hay aquí monstruos ni sustos fáciles, sino un cine que busca incomodar, hacer sentir y, sobre todo, hacer pensar. For me, writing is mostly, walking around and thinking and holding myself back from writing for as long as I can. El terror para Aster es una puerta hacia lo más íntimo y lo más colectivo. Un lenguaje para expresar lo que a menudo evitamos. La pérdida, la ansiedad, la culpa y la fragilidad de ser humanos en un mundo que no siempre tiene sentido.